está La Andrea implementación contándonos a propósito de esto mismo. del tema del proceso autodidacta que se vivió durante mucho tiempo de la antropología visual en Chile, y un poco nos contaste que que fue una de las razones o las búsquedas que te llevó a Atacama, y llegamos hasta ahí, y ya se perdió la conexión. Eh, bueno, lo de San Pedro de Atacama fue el proceso de investigación doctoral, que en realidad no tenía, en principio no tenía pensado trabajar con audiovisual, solo como trabajar con observación participante, que era como la idea que fue lo que me trajo a vivir a Arica también, que fue empezar a hacer trabajo de campo en Arica. Pero empecé a trabajar también con fiestas y danzas andinas. Entonces empezamos a trabajar con fotos, primero con fotografía, y después ya incorporamos directamente el video. También yo tenía la idea de empezar a trabajar con archivos audiovisuales. Entonces, más lo que yo estaba pensando era poder trabajar más en investigación, es decir, investigar audiovisual, no hacer audiovisual, investigarlo. Entonces, en esa intención de poder empezar a trabajar con archivos audiovisuales, por ejemplo, películas o fundamentalmente películas, no he trabajado como investigando fotografía, sino que películas. Me empecé a formar en audiovisual, como formación audiovisual, en el entendido que me interesaba entender el lenguaje audiovisual del cine documental. Una consulta, y en parte podría ser, o te parece a ti que en esta como observación o en este desarrollo del interés de las danzas y de la corporalidad que implica toda esta sistema como folclórico que había en el norte, haberte acercado un poco a la perspectiva audiovisual? No, yo creo que fueron como cosas medias paralelas, porque bueno, yo había trabajado el audiovisual, como les comentaba, con temas de memoria. Cuando trabajamos ahí con temas de memoria, por ejemplo, empezó a emerger también el tema del cuerpo, porque las entrevistas audiovisuales son distintas a las entrevistas tradicionales como orales, o sea, o que uno registra como con audio, porque tiene una dimensión como corporizada, o como mucho más presencial que lo que puede ser como el registro oral, que después uno lo transcribe y se transforma en un texto. En este caso, trabajar con video permitía también incorporar esa otra dimensión que tiene que ver como con la corporalidad, como con la dimensión más corporizada. Entonces, me fui al norte con esta idea de trabajar en la idea del cuerpo, pero vinculado a un contexto como étnico, se podría decir, que era como las culturas andinas. Entonces, empecé a trabajar con esa idea de performance y cuerpo. Y la misma necesidad, yo creo que la herramienta audiovisual se vincula a las necesidades de la investigación. Como que cada investigación tiene particularidades y como que uno va de alguna forma respondiendo a esa necesidad. A mí me pasó, al menos yo lo fui viviendo así, como que trabajar con danza y poder intentar observar danzas, no solamente lo hacía a través de danzar, porque empecé a investigar danzas danzando, sino que observarlas a través, por ejemplo, del audiovisual, de la fotografía o después del video. Entonces, yo creo que se fueron alimentando así como, se fueron alimentando, fue como bien recíproco, se podría decir. Pero claro, el audiovisual además tiene su propio lenguaje, y que es distinto al lenguaje de la ciencia, digamos de la antropología propiamente tal. Entonces, también va entregando como herramientas que uno, o al menos que yo no encontraba como en la disciplina, ¿no? Que la disciplina está como muy orientada por objetivos, por metodología, por explicitar cada uno de los pasos, y el audiovisual parte más como de la idea de crear.
que es una vinculación como mucho más sensible del observador con lo que está observando, o sea, que ahora la antropología está en ese giro, como más sensorial y como más, pero tenemos ahí un sustrato como científico al cual también tenemos que ir respondiendo, ¿no? Que la capacidad de que nuestras metodologías sean coherentes, que sean explícitas. Entonces, eso. Y nada, pues me sirvió mucho la formación audiovisual, pero la antropología visual siempre es la aproximación durante el doctorado, por ejemplo, hice una pasantía en Perú, en el Magíster de Antropología Visual de Lima, de la PUC, que lo hice en el marco del doctorado. Eh, Ahí trabajé, ahí ellos tenían un foco bien fuerte en la parte más teórica, no tanto en la realización audiovisual, en el Magíster de Antropología Visual de Lima. Después hice una pasantía en Barcelona, también en el Magíster de Antropología Visual de la Universidad de Barcelona, y ahí sí tenían un foco más en la creación. En Perú era mucho más de investigación, estaban investigando fotos, investigando videos, trabajando más como en la perspectiva teórica. En Barcelona no. Pero yo creo que el encuentro más interesante es con el cruce con el cine, propiamente tal. Al menos siento que por ahí alimenta o alimenta bastante a la antropología el trabajar con el cruce con el cine, propiamente tal. Porque nos impone, o sea, nos pone, entre comillas, como una agenda de preguntas y de inquietudes que no están dentro del universo disciplinario y que por lo tanto nos obliga hasta a innovar o a mirar las cosas de distinta manera, desde otro lugar. Siento. Entonces, claro, formación así como directamente, mi formación es de antropóloga. Y así, eso fue mi pregrado, el magíster y el doctorado. Esa es mi formación como académica. Pero en paralelo yo estaba haciendo esta formación así como bien paralela, más que nada lo que he hecho ha sido como intentar formarme en Cuba, en la escuela de cine, de Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Ahí he estado varias veces trabajando, aprendiendo en realidad guión, realización documental, eh, también he estado adquiriendo formación en video experimental también, pero siempre he sido como medio outsider de la antropología canónica, Ujú. ¿no? Sí, porque, bueno, nosotros tuvimos un electivo con la profe Ara y ahí nos pasó, vimos que en realidad la antropología visual no está bien desarrollada, por lo menos en Latinoamérica, es como, no, todavía no se desarrolla como un subcampo de la antropología, entonces es difícil, me imagino, desarrollarse en esta área, sino como hacerlo por cuenta propia al final. Igual ahora existen varios programas bien interesantes de antropología visual como formación de posgrado. El mismo Festival de Frontera Sur en Concepción este año llevó como a varios cineastas que son antropólogos que están trabajando desde lo audiovisual y lo sensorial. Y en América Latina persiste todavía la formación de antropología visual en Ecuador. Argentina no tiene, me parece que solo queda Perú y Ecuador, si no me equivoco, con antropología visual, y los demás son núcleos y laboratorios. Acá en la UTA, por ejemplo, se dicta, entre Juan Pablo y yo, Juan Pablo Donoso y yo, hemos estado como ofreciendo el electivo de antropología visual, pero como un electivo, y lo hemos estado haciendo como alternadamente, un año lo ha hecho él, otro año lo he hecho yo, así. Pero no está como dentro del programa, que sí lo tiene, por ejemplo, la Católica de Santiago, la PUC, que abrió la carrera hace poco. Ellos incorporaron ya la antropología visual como parte del programa de estudio.
como un ramo de malla. Sí. No sabía eso. ¿Cómo? Ya. No sabía que él había incorporado como ramo de malla en el programa, en la católica, en la licenciatura de la católica. Sí, está de hecho en la misma, como, Ya. como la estructura de la malla, está antropología visual. Que me sorprendió, Claro, igual es interesante. un ramo de malla, obligatorio, lo tienen que pasar. Sí, Claro. Ujú. Sí, me parece que en algún momento igual hubo una especie de posgrado, que no sé si es que era magíster o no, en la Universidad Católica de Temuco sobre visualidad, pero duró creo que 2 años, no sí, más. parece que era un diplomado, ¿no? Sí, algo así. Yo justo era estudiante en esa época y recuerdo que duró solo 2 años. Justo cuando yo salí y quería tomarlo, ya no estaba. Sí. Ujú. Bueno, y es bien curioso porque desde el ámbito del arte, por ejemplo, el arte visual, están trabajando pero directamente en etnografía. Entonces es como curioso que desde el arte se aproximen a la etnografía y que de la etnografía haya sido tan resistente el incorporarse a técnicas audiovisuales. Claro. Sí. Claro que sí. Eso parece ser un movimiento general, porque de hecho nosotros en la misma Universidad de Concepción nos pasó lo mismo. Teníamos iniciativas de laboratorio muy hecho primeros pasos, como todavía está, pero de a poquito andando. Pero las cosas más direccionales, por ejemplo, la vinculación con Frontera Sur, la avenida de Sanadie, que el antropólogo visual que al final tuvo que hacer por remoto su presentación en Frontera Sur, nos llegó por la vía de arte visual de acá, en la Universidad de Concepción. Yo quería hacerte una pregunta sobre eso mismo, Andrea, un poco posicionándonos o un poco que nos comentaras cuál es tu visión, cómo está negativo un poco de la antropología más, no sé si más clásica, porque en realidad yo creo que un poco más transversal, esta como ausencia de abrazar la visualidad, ya sea desde la perspectiva audiovisual o desde la perspectiva solamente visual, y un poco que esta herramienta que es tan rica, que es la etnografía, y que un poco nos diferencia de cualquier otra profesión y que nos da nuestro sello personal como antropólogos, esté siendo utilizada de manera tan buena como por ejemplo pasa en arte, como comentaba Alejandro, porque si uno mira la gran mayoría de los festivales de cine no ficción, la gran mayoría de las personas que presentan no son antropólogos, estamos hablando de directores, estamos hablando, incluso he visto psicólogos, entonces, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo qué clic te hace esta situación? Bueno, yo siento que vamos para allá. O sea, yo siento que hubo de hecho, a ver, en el 2017, no me acuerdo cuándo fue el penúltimo Congreso de Antropología, porque el último fue en Temuco, ¿no es cierto? El último Congreso de Antropología en Chile, el anterior, que fue como dividido. ¿Fue en Chiloé? Hubo una parte que se hizo en Chiloé y la otra se hizo en Santiago. Ahí Sí. organizamos un simposio de antropología visual y llegaron al simposio nadie. Me refiero como que no habían tantos espectadores, pero estaba como toda la gente que hacía audiovisual en Chile. Estaba la gente de la Católica, que habían trabajado temas de fotografía y pueblo originario. Estaba el Felipe Maturana, el Juan Pablo Donoso, la gente de la Chile, estaba un montón de gente, pero digamos como que se armó como un grupo como súper histórico de la gente que había sido como medio pionera en antropología visual. Y la sensación era que había como un apagón en cuanto al desarrollo de la antropología visual. Pero yo creo que en estos últimos 2 años, 3 años que han pasado, 4, se podría decir así, creo que sí hay como como un interés renovado. Ahora hace un mes atrás, participé ya casi un mes, en el ALA, en el Congreso de Antropología Latinoamericano, que se iba a hacer en Uruguay, y finalmente se hizo online. Y ahí estuvimos participando en un simposio de antropología visual latinoamericana. Y nada, está súper vital. El campo, yo lo sentí sobre todo en Uruguay, Argentina, en México también. Eh, Está como con distintas, me pareció que está como adquiriendo como un renovado vigor, tanto en la investigación de documentos
como también en la posibilidad de generar creación, de crear documentales etnográficos o incluso videos experimentales de carácter etnográfico. Entonces, me parece que el vigor igual tiene que ver con la posibilidad de los cruces, de que podamos cruzarnos o dialogar con otras disciplinas. Entonces, claro, yo siento que sí hubo como un apagón. De hecho, la revista de Antropología Visual Chilena como que se medio que estancó. Creo que ahora la volvieron a lanzar ahora, hace poquito, se volvió a lanzar la revista de Antropología Visual. Pero yo creo que el vigor viene precisamente por gente que está haciendo búsquedas etnográficas desde desde lugares que no son la ciencia. Por ejemplo, desde el arte visual o desde el cine, hay gente que está buscando aproximarse desde una perspectiva etnográfica pero con una finalidad de creación. O sea, ahí creo que tiene como una especie de vigor la antropología visual. Ahora, desde nuestro medio, yo creo que igual faltan revistas, faltan espacios como académicos donde podamos como publicar desde otro ámbito de discusiones, porque igual la antropología visual igual tiene harto que ver con el cine, entonces, o con el dispositivo tecnológico. Entonces, yo creo que faltan espacios académicos donde podamos encontrarnos o publicar, son como reducidos los lugares donde podemos como poner trabajo nuestro. Claro. Pero sí me pareció que hay vigor, al menos como que se viene como un interés así como en la antropología visual. Yo quería como meterme al tema en toda esta trayectoria laboral. ¿Qué piensas sobre las oportunidades para las mujeres en el área audiovisual? Yo creo que las mujeres no hemos abierto campo a puro esfuerzo. Acá en el norte, por ejemplo, hay una red que se llama, en realidad son gente desde el audiovisual, no vienen de la antropología, se llama Útera, que partió como con el interés de armar una muestra audiovisual de mujeres, o sea, de audiovisuales hechos por mujeres, en el norte grande. Son chicas que son que vienen desde el audiovisual, y yo he estado trabajando con ellas como jurado, es decir, como curadora, se podría decir así. Como que llegan piezas o llegan obras y las vemos, las visionamos y luego armamos la muestra, y eso ha estado rotando tanto en el norte grande como también en Perú y Bolivia, porque tenemos acá en el norte hay harto vínculo con los países andinos por la cercanía, en realidad. Entonces, eso ha ido creciendo. También yo he estado participando harto en redes de audiovisualistas mujeres, pero más como, yo creo que es vigoroso también desde el ámbito desde el arte, desde el cine previamente tal. Antropólogas mujeres, no hay tantas, yo creo. Antropólogas que se dediquen al audiovisual, yo creo que no hay tantas. Pero sí, desde el ámbito del cine sí hay un movimiento bien fuerte. De hecho, la mayoría de las documentalistas chilenas, o sea, documentales son hechos por mujeres, pero desde el cine. En su caso, ¿cómo fue sus primeros trabajos y su primera experiencia en esta área audiovisual? En términos de género fue difícil. En términos de relaciones de género, súper difícil. Porque también empecé a trabajar con equipos de hombres, por ejemplo, fotógrafos o sonidistas. Y dirigir grupos de hombres es súper difícil. Súper difícil. En términos de las relaciones de poder que se dan y de el rechazo o la dificultad que tienen, o que al menos yo tuve esa experiencia,
Trabajé con varios grupos, como entre comillas, dirigiendo grupos de hombres, fotógrafos y sonidistas para una serie. Y súper difícil trabajar con hombres, porque uno siente que hay reacción, hay como, hay como gallito. No sé cómo explicarlo en términos de, hay relaciones de poder fuertes, hay reacción, hay una respuesta de rechazo a que sea una mujer la que dirija. Difícil en ese sentido. Por esa misma razón he decidido trabajar sola. Por ejemplo, entonces hay una serie de cosas que he ido aprendiendo a hacer sola, por ejemplo, a editar. Por ejemplo, editar lo hago sola, o sonido, lo que pueda hacer autónoma y que yo pueda manejar todas las etapas de la producción, se podría decir así, desde el registro hasta la edición y todo, lo intento hacer sola. Pero también porque cuesta armar equipos que se armen, al menos a mí, en la experiencia personal, yo creo que quizás eso varía, ¿no es cierto? O sea, pero al menos en mi experiencia personal ha sido más sencillo trabajar sola en todos los procesos que trabajar con equipos. Esto tiene que ver con relaciones de género, con equipos de hombres. Ha sido difícil, súper difícil, yo creo que por relaciones de poder, por machismo, por la dificultad que tienen de, entre comillas, dejarse dirigir por una mujer. Entonces, yo al menos he tenido esa experiencia personal y yo creo que tiene que haber sido la mayoría de la experiencia de mujeres trabajando con grupos de hombres. Pero también eso ha sido un desafío, porque aprender a hacer lo que no pensé nunca que iba a aprender a hacer. Por ejemplo, editar, y que me encanta. Y que lo aprendí Claro. como una especie de estrategia de sobrevivencia. Entonces, cámara me cuesta porque soy corte de vista. Entonces, me cuesta hacer foco, por ejemplo, en cámara. Entonces tengo que trabajar con foco automático. Y en términos como estéticos, es mejor trabajar con un fotógrafo o fotógrafa. Pero como editar para mí ha sido como un lugar también como de collage y de construir narrativas. Entonces igual ha sido bueno, digamos. O sea, es como también para mí un lugar es un lugar de creación el montaje. Ya. Y desde su perspectiva, toda esta herramienta de edición, de audiovisual, ¿cuál cree usted que es el rol o la herramienta que tiene esta en la profesión, en la antropología? Yo creo que es como total. O sea, en el sentido de que, a ver, no creo que el dispositivo sea per se bueno, o sea, se podría decir útil, sino en la perspectiva que te resulta útil para la investigación. O sea, que depende de cada relación de investigación. Y también depende también cómo uno se relaciona con la cámara y cómo uno lleva la cámara también a distintos contextos. Entonces, eh, en antropología es más, yo creo que lo interesante de la antropología es que tenemos que hacer mucho más complejo nuestro abordaje, porque tenemos que lograr escribir y saber qué aspecto de la investigación es para la escritura, donde la escritura permite mayor nivel de análisis, de finura, de profundización teórica, y el audiovisual tiene otra potencialidad distinta. Entonces, los antropólogos que trabajamos en esta como hibridez, tenemos que saber movernos como de manera híbrida, tanto para el mundo como académico se podría decir, que es como letrado, es textual, es narrativo, o sea, narrativo escrito me refiero, respecto de, por ejemplo, la creación audiovisual que nos pone en otro lugar, en otra forma de relacionarnos distinta, siento que es de otra manera distinta.
estoy diciendo como la comparación entre lo que para mí significa la creación versus la investigación. Ujú. Eh, Ligándolo un poco con eso, creo que igual responde a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las complejidades que usted ha encontrado en la antropología visual? Bueno, ya explicó un poco los temas de género, ahora dijo un poco la rivalidad entre la escritura y lo audiovisual. ¿Qué encuentra usted cuáles son las mayores complejidades en este mundo? las mayores complejidades de... Del mundo audiovisual, la antropología. Yo creo que la complejidad puede ser validarlo en la antropología más canónica. Validar esa aproximación. Pero si uno desecha la posibilidad de querer validarlo, o sea, es que yo creo que hay que hacer al menos la distinción entre cómo uno se aproxima a lo audiovisual, porque también hay aproximaciones como muy rigurosas y muy positivistas en términos científicos. Pero también hay aproximaciones desde el arte y desde la creación. Si uno se aproxima desde ahí... Es que al final son como distintas epistemologías, al fin y al cabo, Sí, son que distintas, convergen y pelean entre ellas. sí, son distintas formas de aproximación. De Sí. hecho, por ejemplo, cuando uno lee sobre el uso de entrevistas audiovisuales en la investigación social, es como abordajes como súper como positivista, es como casi usar la cámara como una especie de amuleto para poder lograr mejores y más precisas observaciones más precisas, etcétera. Pero también está toda esa otra posibilidad que otorga el lenguaje audiovisual de poder aproximarse a construir otros tipos de narrativas, otro tipo de narraciones. Por ejemplo, nosotros leímos el paper de usted del aporte de la antropología visual en la construcción de memorias colectivas sociales en post-dictadura, y ahí me llamó la atención de que ocuparon una metodología donde se llevó a los presos, se les llevó al Estadio Nacional y se le grabó in situ sus testimonios. Entonces, me parece a mí que hubiese sido totalmente distinto hacer una entrevista normal como escrita versus grabar sus testimonios. Entonces, ahí, por ejemplo, es una gran herramienta que pudimos visualizar de este trabajo. Sí, pues no, y tiene alto potencial, por ejemplo, en todos los abordajes más como colaborativos, o lo que se llama la antropología compartida, por ejemplo. Está todo el tema de las observaciones diferidas, como por ejemplo los mismos trabajos que grabamos pueden ser mostrados a con quienes estamos trabajando, y a partir de ahí poder generar una conversación. Formas de devolución social, devolución de conocimiento. Resulta mucho más amable devolver un video que devolver un anillado de uniforme, por ejemplo. Tiene en ese sentido también, en términos por ejemplo, de las posibilidades de poder generar diálogos como colaborativos o participativos, también tiene un montón de potencial el audiovisual, yo siento. O sea, la mayoría, de hecho, por ejemplo, no sé, también, bueno, les quería comentar eso, el Juan Pablo Donoso, que no sé si les comentó Alejandro, dirige que también es antropólogo, dirige un festival de acá en Arica que se llama Arica Doc, y este año Arica Doc va a tener dos como retrospectivas. Uno es sobre una antropóloga visual vietnamita que se llama Trinh Minh Ha, que ella trabaja desde el videoarte y un poco hace toda una crítica a los modelos de representación audiovisuales, estos modos de representación que trabaja Nichols o la Luciana Ardebol. Hace como toda una crítica a las formas de representar las formas de representación científica, se podría decir así. Y viene una retrospectiva de ella, también va a haber un coloquio, una entrevista. Y además hay
otro núcleo con Laura Huerta, que es una artista visual colombiana, pero tiene formación en París y en Estados Unidos, que ella trabaja como con etnografías ficcionales. O sea, llega a la etnografía desde el arte, no desde la antropología hacia el mundo del arte, o sea, desde el arte hacia la etnografía. También está interesante el trabajo de ella, porque de alguna forma quiebran estos discursos como medios monolíticos de la ciencia, de este lugar como abstracto y siempre distante. Está como bien interesante. Y nada, pues yo creo que por ejemplo, en el caso que mencionas tú, Constanza, del trabajo con obreros, por ejemplo, emergen N posibilidades, pues. Por ejemplo, el tema de las denuncias, de cómo el audiovisual también se ocupa como un lugar de denuncia, cómo el mismo audiovisual es un dispositivo de diálogo, de conversación, de poder mirar y volver a hablar sobre la memoria. Tiene un montón de potencial, yo creo, como técnica, pero sobre todo como posibilidades de que nosotros como antropólogos logremos alianzas de colaboración en procesos de investigación, pero con esta perspectiva como colaborativa. O sea, si tuviese la posibilidad, por ejemplo, del simposio que les comentaba del ALA, todas las variantes. Y eso me parece interesante, que no es ninguna más válida que otra, sino que todas las posibilidades, pero todo este abanico de posibilidades están asociadas al uso de audiovisual. Hay algunos autores que han planteado un poco esta idea de lo visual y lo audiovisual como un puente entre como núcleo que se armó de la antropología, muy un poco creando una pared de siempre como observadores, bajo esta idea súper positivista de la neutralidad, y ven como la antropología audiovisual o visual como un puente, una conexión entre investigadores y sujetos, y que al final la narrativa converge en conjunto. ¿Tú eres como un poco de esa escuela? ¿De la conversión de qué, perdón? ¿De la convergencia de? Entre los investigadores y los sujetos, y que al final termina siendo una narrativa como un conjunto, una búsqueda de a través de las visiones de ambos, visualizar algo, un común. Sí, sí, me gustaría. De hecho, ahora estoy como, inicié un proceso como de trabajo, como entre comillas, todavía no es colaborativo, pero con carnavales rurales. Entonces, el año pasado, o sea, en realidad este año, pero en el verano, 2020, en el verano, hicimos todo un ciclo de registros de carnavales rurales en unos valles. Entonces la idea es como en esta segunda etapa iniciar un proceso de visionado, de itinerancia, visionados comunitarios. Entonces a partir de lo que nazca de ahí, capaz que no surja nada, pero capaz que también sí, poder generar procesos de diálogo o como de conversación etnográfica, de poder pensar etnográficamente de manera colaborativa con familias, familias rurales. Entonces, tiene que ver harto también con la posibilidad que tenemos de innovar, o sea, de poder inventar metodologías. Oye, y con respecto a la idea un poco de, por ejemplo, de ver la cámara, ya sea fotográfica o de video, como una herramienta que se puede entregar a la comunidad. Por ejemplo, hay como otra línea de antropólogos visuales que creen más como en el apoyo, de ir como desde atrás guiando a la comunidad y que ellos mismos vayan retratando sus espacios, vayan retratando sus concepciones de visualidad y sus construcciones de mundo. No sé, ¿qué te parece a ti eso? ¿Has tenido esa experiencia? Con talleres de cine para niños. He estado haciendo una experiencia de taller, igual el Arica Doc, por ejemplo, tiene toda una red de talleres de cine para escuelas, en escuelas.
pero no tiene finalidad etnográfica, o sea, no está pensado desde la antropología, sino que desde el cine. Y en mi caso sí tuve un trabajo con una escuela, pero con una escuela rural, acá en Arica, haciendo talleres para niños de octavo básico, más o menos. Y sí, es como me parece como súper interesante. También es una forma de devolver. Pero también pasa que no todo el mundo se entusiasma. O sea, que también, o sea, porque tampoco es como que fuese como se podría decir así, como la panacea sino que también tiene que ver con yo siento que es una propuesta. Como también los procesos de investigación, o sea, finalmente llegamos a cualquier lugar del mundo o de Chile con nuestras propuestas de investigación a plantear preguntas o a plantear inquietudes, y yo creo que con el audiovisual pasa lo mismo. Llegamos con la propuesta y hay grupos de gente que se entusiasma y otros que no. Yo creo que pasa lo mismo, el mismo tipo de relación. Oye, Andrea, yo te quería preguntar a propósito de la derivación de lo que estamos conversando, lo que tú estás poniendo, pero a un nivel más de subjetividad. Porque tú dijiste, claro, es antropología y visualidad o creación, o investigación y creación, pero a nivel de tu trabajo, o sea, de tu constitución como sujeto o sujeta trabajando en esto, o sea, ¿para ti una antinomia? ¿Te preocupa sentirte investigadora o sentirte creadora, o te da lo mismo, o hay proyectos que sí son claramente investigativos y otros son más creativos, o eso se diluyó, o cómo te planteas tú como sujeto frente a eso? Bueno, yo por mucho tiempo lo viví como dos personas. Como la persona, como la persona que se está formando en antropología versus la persona que se está formando en audiovisual. Y lo audiovisual para mí era como mi lado B, no hobby, sino que como mi sombra, se podría decir, mi otro lado que yo no iba a mostrar, digamos, porque era como, lo veía como una búsqueda muy como íntima, se podría decir así. Pero ahora siento que sí es posible que tengan caminos vinculantes, pero también, claro, tiene que ver por donde yo me formé como antropóloga. Por ejemplo, no sé, por el UCN y el Norte Grande, como tú sabes, es como súper canónico, se podría decir así, el abordaje tradicional, muy tradicional, y la UTA también lo es, por ejemplo, acá en el norte, como escuela, se podría decir así. Entonces, siempre para mí fue un lado como alternativo, como que yo no lo vinculaba con la ciencia, se podría decir así. Y ahora siento que sí son vinculantes, totalmente, como al menos yo los vinculo en el ejercicio, si tú me dices como yo como personalmente lo vinculo, pero también siento que también o sea, que también la antropología para mí resulta a veces como ¿cómo se llaman? Estas cosas que le ponen a los enfermos psiquiátricos, como ¿Una camisa de fuerza? una camisa de fuerza. Mucha fuerza. Una camisa de fuerza. Entonces el audiovisual es todo lo contrario. Entonces, como que igual están separados. Como que si quiero dedicarme a la creación, como que no tengo que ser antropóloga, o sea, en el sentido como de ser rigurosa con la antropología, pero así como con la disciplina, se podría decir así. No sé si me explico bien. O sea, para mí son mundos como medio separados, pero la creación audiovisual, digo, no las técnicas, no la metodología, Sí, claro. es vinculante, pero para mí son dos mundos distintos, la creación de la investigación. Creo que para poder crear, nos tenemos que sacar la antropología, tenemos que sacarnos el traje de la antropología, como dicen los perspectivistas, que saque el traje de jaguar,
Tenemos que sacarnos el traje de la antropología y ponernos en otro lado, porque si no, la antropología Claro. tiene muchos patrones, muchos como, la antropología tiene muchos como deberes, seres, muchas, y porque claro, es una disciplina, Códigos, ¿no? tiene sus normativas, tiene su lenguaje, es una disciplina, Pero para poder crear, yo siento, tenemos que como descentrarnos de ese lugar. Que es distinto si yo uso fotos para poder hacer observaciones y después la analizo, o sea, que es distinto a la metodología, yo creo, que es distinta a la creación. O sea, para mí la creación es otro lugar. Y entonces yo soy La antropóloga. imagen como un apoyo o lo audiovisual como un Claro. apoyo. Del trabajo más como estrictamente académico. Es que para mí el lenguaje audiovisual es el lenguaje del arte, es creación. Entonces, si yo quiero crear una obra, por ejemplo, un documental o un videoarte o lo que sea, voy a crear como creadora y voy a intentar ser lo más libre que pueda hacer en ese lugar. Pero cuando soy antropóloga, tengo que ser antropóloga. Y al ser antropóloga tengo que ser disciplinaria. O sea, tengo que estar dentro de la disciplina, tengo que poder dialogar con mis colegas, tengo que saber lenguajear. O sea, tengo que saber hablar con los antropólogos. Y lo digo, les digo, o sea, soy antropóloga desde que siempre, o sea, desde que estudié hasta ahora, 20 años de antropología. Pero para mí son dos lenguajes distintos. El lenguaje de la antropología del lenguaje de la creación. Ahora, cuando se cruza, cuando intentamos utilizar ese lenguaje para poder investigar, para poder generar vínculos o poder generar procesos. Pero yo creo que la creación está por otro lado. Al menos la creación audiovisual. Digo la creación como ponerse como un creador, como un cineasta o como un artista visual o lo que sea. Para mí son como dos mundos distintos. No siento que tengan tanto... es porque, claro, porque la antropología y la teoría social es denso, es racionalmente denso. Y no es que el audiovisual no lo sea, ni que el cine tampoco no lo sea, sino que están en otros lugares, lo siento. Yo lo he vivido más como una suerte de dos doblajes. La creación desde de la antropología. Obviamente, si me dicen como técnica, por ejemplo, en el caso del trabajo con testimonios audiovisuales de obreros, por ejemplo, ahí la utilización fue como técnica audiovisual. De hecho, la edición, por ejemplo, de ese trabajo, lo editamos como siguiendo todas las normas del análisis de contenido. Es decir, transcribimos todas las entrevistas, hicimos categorías de análisis, analizamos todos los discursos, y en base al análisis de discurso hicimos el montaje audiovisual, la edición audiovisual. Es decir, nosotros gobierno es un ensayo. Claro, es un ensayo, en vez de escrito, visual. Claro, como coral. Muchas voces, muchas citas de entrevistados, pero estaba dentro de la lógica del análisis de contenido. Hicimos el análisis del discurso. Y en base Andrea, ¿no te pasa? No, disculpa, sigue nomás. No, dime, no, sí. ¿No te pasa que en ese proceso como de aterrizar, como lo visual, que uno pasa desde la creación a este como análisis tan estructurado, sientes que se pierde un poco esto de esta como creación per se, que de repente uno tiene o que trata de plasmar, o que de repente en el fondo la misma gente va plasmando en el proceso? Si se pierde como la apertura, la creatividad, porque en el fondo como que vaya aterrizando los contenidos para estructurarlos dentro de una expectativa un poco más metodológica y teórica,
y va a ir como bajando todo. Pues. Entonces, si no te pasa que sientes que a veces se va perdiendo, por ejemplo, en ese ejercicio, como que se perdían cosas que quizás no había cómo unirlas metodológicamente, no sé, por el análisis de discurso, pero que sí eran relevantes, a lo mejor desde otra perspectiva, pues. Sí, se podría decir que hay como... Pero yo, claro, yo lo siento, quizás es una cuestión como que puede ser eh, medio filosófico, pero yo creo que en el lenguaje de la ciencia, como que el que se pierde es uno mismo. O sea, en el sentido de que la dimensión sensible nuestra, como observadores, como personas, como de alguna forma se va reduciendo. Al menos a mí, yo sentía eso, porque en el intento de responder al lenguaje como abstracto y racional, ¿no es cierto? Uno va dejando siempre como algo de fuera, ¿no? Y que ese siempre fuera al menos era como el lugar como sensible, ese lugar como, claro, hoy en día hay todo un abordaje desde el giro corporal o el giro sensorial o el tema del emotivo en las ciencias sociales, y hay todo como un revolver hacia esos lugares como de la sensibilidad en el ámbito de la investigación también. Entonces igual también está interesante eso. Eh, Sí, de eh, hecho en un ramo lo estamos viendo en epistemología del sur, ahí de Sousa Santos como que hace una crítica al positivismo y como a al enfoque que tiene la ciencia de ser tan oculocentrista, de ocupar solamente el sentido de la vista. Y bueno, sí es como lo mismo que dice usted. sí, Entonces, entonces, ¿verdad? ¿te parece que habrá alguna forma en algún momento de que podamos juntar como esta idea más clásica, más canónica de antropología, con lo que se está generando como por otro lado de creaciones antropológicas, audiovisuales, visuales, porque en el fondo a veces parece que son como dos mundos totalmente separados y que se ve como un choque constante y no sé si es que, ¿qué te pasa a ti? Si piensas que en algún momento podremos como aunarnos de alguna forma, acordar como criterios comunes o no lo sé. Sí, no sé, yo tampoco, o sea, al menos desde la antropología, yo creo que está todo por hacer en realidad. Desde que, por ejemplo, en Chile no tenemos un festival de cine etnográfico, y que sería súper interesante que existiera como un espacio de encuentro, o que no existe una red, por ejemplo, no sé, en Europa existe el SEASA, que es una red de antropología audiovisual europea, donde uno es como una especie de boletín diario o semanal donde uno se va enterando todo lo que está ocurriendo tanto en el ámbito del cine como en la investigación, entonces está permanentemente dialogando como la ciencia con el arte. Y yo creo que está todo por hacer en el caso nuestro, pues, o sea, la posibilidad de poder poner en diálogo esas dos dimensiones, el arte y la ciencia. Los antropólogos deberíamos estar como súper capacitados para poder hacer esos puentes, porque tenemos como esa posibilidad como media anfibia de movernos en distintos mundos o entrar y salir a distintos espacios y poder... eh, entonces, en ese sentido, yo creo que está todo por hacer en Chile, al menos, de que tengamos una red, por ejemplo, de que podamos encontrarnos en un espacio donde podamos mostrar trabajos o... eh, ¿Y actualmente se encuentra realizando algún proyecto? Estamos armando un proyecto que se llama, o sea, lo tenemos medio en pana, o sea, detenido, porque estamos en pandemia, entonces se llama Artesanías Festivas. Es un proyecto sobre la materialidad de la fiesta. Entonces la idea es como armar como biografías de las materialidades, como por ejemplo hacer seguimiento a objetos durante la fiesta. Y ese proyecto lo tenemos medio
detenido porque no hemos podido viajar a Bolivia. En general acá todos los bienes festivos vienen de Bolivia. Entonces la idea era trabajar con artesanos en Bolivia, luego hacer el recorrido, el viaje de los objetos hasta Arica. Y ahí está medio como en stand-by, así como que está ahí medio en detención. Vamos a ver si se puede trabajar o solucionarlo de otra... Al tema de género, cuando habló sobre su experiencia con trabajar con muchos hombres, queríamos preguntarle sobre qué opina sobre el movimiento feminista y el impacto que ha tenido en la búsqueda de la igualdad y la visibilización del trabajo de las mujeres en esa área. Por ejemplo, Útera, si quieren les puedo contactar con esa red de la Útera. Ellas están trabajando netamente con mujeres y feminismo, y además diversidades sexuales, o sea, en temas de disidencia. Entonces hay hartos trabajos sobre como mundo queer, por ejemplo, en Perú, hay harto de eso. Y acá en Arica yo particularmente estaba participando con una asamblea feminista y estuvimos trabajando harto, pero en el audiovisual como activismo, que también es otra vertiente, como artivismo, se puede decir así, como activismo. Hicimos hartas gestiones de activismo social como con audiovisuales, pero sobre todo, por ejemplo, con temas de femicidio. Acá en Arica han habido varios casos de femicidio. Entonces lo que hicimos fue documentar como las demandas por justicia de familiares que habían tenido mujeres que habían muerto por femicidio. Entonces hicimos como una miniserie documental acerca de mujeres muertas acá en Arica. Eso lo hemos hecho como con audiovisuales. Entonces, al calor, por ejemplo, del estallido social el año pasado, surgió un grupo de mujeres, algunas eran comunicadoras, periodistas, yo que trabajaba en antropología visual, entonces armamos un pequeño como colectivo para poder documentar temas específicamente, temas de género. Pero nuevamente eso tiene que ver con el cruce con otras cosas, no es como específicamente se podría decir como de antropología, de antropología propiamente tal. Y bueno, ligándolo un poco con lo que estás diciendo, ¿cuál es, según su criterio, algunas problemáticas que son transversales? Se escucha con ruido. ¿Ahí sí? Sí. ¿Cuáles son las problemáticas más transversales que exige el movimiento feminista en el mundo profesional, audiovisual o antropológico, según su criterio? Como los desafíos, como que... Sí, o algo transversal donde se exige, donde tiene que cumplirse sí o sí la demanda feminista en el mundo antropológico o audiovisual. Bueno, acá en la UTA ha sido súper lento el proceso de incorporar temas de género. Hay una oficina de género, pero ha sido como súper difícil en el mundo académico, o sea, súper complejo. Al menos acá en la universidad yo creo que todavía está el debe de poder generar procesos más democratizadores en términos de género. Y en el mundo audiovisual yo creo que sí, hay harta movida feminista. Tanto, bueno, al alero de festivales, pero también como de que hay una importante, al menos acá en el norte, un número significativo de mujeres que están trabajando con audiovisual. No sé si va por ahí. Sí, sí, es que por lo menos, o sea, comparándolo un poco en lo que pasa en la Facultad de Ciencias Sociales versus, por ejemplo, en la de Ingeniería, es que, por ejemplo, los profes ahora nos permiten escribir en lenguaje inclusivo, entonces yo lo comparo con mi hermana y para ella los profes no los dejan hacer algo así, pues entonces es como, por lo menos se pueden ver pequeños cambios en el mundo académico con los profesores. Sí.
Sí. Y por último también todo esto relacionado con el género, queríamos saber si se ha visto perjudicada o si le ha costado más ejercer que en el trabajo que ha comparado con algunos hombres. ¿Con los hombres? En ámbito como antropología, propiamente tal. Sí, antropología o audiovisual en general. Vamos. No, en antropología creo que no. Bueno, es que antropología en general, las escuelas de antropología son como bien mixtas, o sea, como que hay una matrícula, al menos en general la matrícula es como 50 y 50, hombres y mujeres, digamos. Y al menos acá en la UTA hay un porcentaje bien predominante de mujeres que trabajan además en temas de género. Y en el audiovisual, yo creo que en el audiovisual no hay hartas mujeres también trabajando. De hecho, la mayoría, o sea, al menos acá en el norte, la mayoría como de las personas como más, entre comillas, activas, pero en términos de también autogestión y todo, son mujeres. Pero claro, distinto es cuando uno intenta sacar obras o armar... ¿Y por qué es distinto? Pareciera que la tendencia, y esto lo han dicho algunas, mujeres cineastas feministas, sobre todo al alero del FemCine, del Festival de FemCine, que parece que las mujeres están más vinculadas como al trabajo de la producción audiovisual y no propiamente tal de la creación. Al momento de crear, ahí se puede armar como lo que les comentaba yo, que tiene que ver con el poder lidiar con equipos donde vas a incluir equipos que son mixtos o no sé. No, pero yo no creo que hayan brechas, al menos como de lo que se ve desde acá. No sé si hay brechas de género. Y en la antropología tampoco lo sé. Me parece que no. Al menos en la antropología, que es bien específica. Otra cosa Claro. podríamos hablar de derecho o de otras No, carreras por supuesto. de la ciencia social, porque es como bien especial la antropología, es como bien distinta de otras disciplinas. Sí. Y- Bueno, quizás yo ahora, disculpa, No, dale perdón, nomás, dale, Alejandro. dale. No, dale nomás, No, es Alejandro. que yo quería hacer algo súper que no tenía que ver con una pregunta directamente, me tengo que con la primera pregunta. No, dale. Bueno, no, que dentro de todo esto a mí se me olvidó decir, como siempre, tan desatendido de algunos detalles, que la Andrea trabaja en el departamento de antropología, no sé si lo dije, de la Universidad de Tarapacá, ¿verdad? Tú fuiste jefe de carrera un buen tiempo, pero ya no, afortunadamente, te liberaste de esa piedra y tú estás trabajando en la Universidad de Tarapacá, en el departamento de antropología de la UTA, que tiene antropología de pregrado hace, bueno, un poco tiempo ya, digamos. Entonces, tú estás trabajando ahí, pero también desarrollas el trabajo que es la parte más clásica, un poco lo que también nosotros conocemos acá en Conce, allá en Conce, pero el trabajo más audiovisual tiene que ver un poco con lo que se hace el Aricato, que se vincula con esta parte académica, pero también tiene su propio carril, ¿verdad? Tú te moví en esas dos y quizás más ámbitos también. Sí. Sí. Claro, porque son más específicos. No, Pero, porque apuntaba a raíz de eso. No, dale, te escucho. no, te decía, por ejemplo, claro que igual también hay academias que son más dinámicas también. Por ejemplo, no sé, Claro. en Buenos Aires, por ejemplo, está mucho más instalado el tema, por ejemplo, de las investigaciones performativas. Las antropólogas formadas allá nos están cuestionando si es que es compatible una cosa con la otra, simplemente la están haciendo. También tiene que ver con los contextos de las academias, yo creo. Y ahí habría que pensar cuál es cómo se ha ido desarrollando nuestra propia academia. Academia me refiero a antropológica, la antropología Claro. en Chile. Claro, ver si con esta proliferación que ha tenido mucho que ver con la proliferación de mercado en la universidad, que hay más carrera de antropología, pero a la lógica del mercado, Sí. ahora se empiezan a surgir, se empiezan a tensionar nuevas cosas, en fin,
nuevos paradigmas, nuevas visiones, se empieza a romper cosas que creíamos esto, como por ejemplo la dicotomía entre creación e investigación, si es que fuera posible, o a lo mejor un diálogo más a lo mejor no fluido, porque no tiene por qué ser fluido, pero sí más intenso entre esas dos cosas. Sí, No tan separados, no como brechas, sino que como más contacto. Y quizás rupturas, pero más encuentros, sí, supongo. sí. Ahora, yo te interrumpí, yo no sé interrumpir a alguien, no me acuerdo. No, es que, bueno, ahora me surgieron más dudas, pero lo primero es que, por ejemplo, yo también he tenido la suerte de poder ir a Argentina y ver un poco cómo están visualizando y cómo están un poco llevando a cabo estas realizaciones. Y como tú dices, como sin estas como un poco tapujos que uno tiene como investigador, así como estaré siguiendo el método etnográfico, estaré todo bien, mis colegas me dirán que está todo mal, y mi pregunta es, ¿qué piensas tú que nos falta a nosotros como académicos, porque igual me incluyo, o como mundo académico, para poder hacer como este ajuste, como esta como comunión un poco, donde se deje de separar tanto un modo u otro modo de hacer etnografía, po? Nada, yo creo que la experimentación, o sea, yo creo que obviamente, no sé si parece que lo dijo Constanza, tiene que ver con estos cambios como también epistémicos, y que yo creo que se están generando esos cambios como medio epistémicos, tanto a nivel como también de poder, o sea, por ejemplo, lo mismo tema de género, o sea, que estemos hablando de lenguajes inclusivos, tiene que ver también cómo los movimientos sociales van permeando la academia o van permeando nuestros lenguajes. Y así con una serie de cosas, o sea, yo siento que hacia adelante eh, la posibilidad de que podamos como también generar propuestas que sean como mucho más innovadoras o que puedan como cruzar fronteras disciplinarias, también es como una tendencia que se está como ya observando en distintos como ámbitos y como distintos como niveles también. Pero eso tiene que ver con cambios como epistemológicos, o sea, la posibilidad de abrirse a mirar desde otro lugar, o en el mismo ámbito de la crisis, por ejemplo. O sea, la misma crisis, la misma posibilidad que estemos ahora conversando, por ejemplo, pensar en etnografías virtuales, que era como, no, ahora era como un rechazo al principio, pero en estos minutos se están volviendo como súper vitales las posibilidades de poder generar vínculos online y poder analizar vinculaciones o interacciones en las redes. Entonces, como que la misma crisis también generó esa posibilidad de abrirse. Entonces, yo creo que, claro, es lento porque los cambios de paradigma siempre son lentos. Y no son lineales, de repente hay avance, retroceso, y es como es parte de lo que hay que vivir nomás también. Sí, sí. O sea, Y quizás como un sí. recambio un poco generacional de lo que constituye la academia, porque a veces yo igual pienso eso, o sea, como que de repente lleva tanto tiempo esta gente en una etnografía más clásica, que uno va y le presenta algo nuevo y evidentemente es como que es chocante. Me imagino yo como que no entienden cómo podéis mezclar peras con manzanas cuando en realidad para ti es como lo mismo. Sí, por eso yo creo que hay que ser también como bien serio, en el sentido de que yo creo que esa es una posibilidad también de generar ese como alianza, de que de alguna forma demostrar que lo que estamos haciendo es serio, es creativo, es artístico, es todo lo que sea, pero es serio, que no estamos tomando en serio esto. Es decir, yo creo que es como o sea, me divierte, me parece entretenido, lo paso súper bien, pero también es serio y me lo estoy tomando como con la seriedad que tiene de tomarse algo como, entre comillas, profesionalmente. Claro, claro. Claro. Y volviendo un Oye, poco en esta idea que habíamos conversado al principio, como de este oculocentrismo un poco que se vive en la actualidad, un poco, ¿cómo ves tú esta como democratización
a niveles no imaginados de la visualidad, de ya sea lo audiovisual o lo visual, al punto de que donde sea que vayamos hay cámaras, todo el mundo ahora es parte de de esta como nube imaginaria de la visualidad. Entonces, como, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es tu percepción? Y un poco, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva más como desde la perspectiva más profesional? Porque en el fondo, ahora cualquier persona te podría decir, yo puedo hacer lo mismo que tú, aunque no tengo 20 años de carrera, entonces igual tiene que haber ahí como alguna línea de separación, o qué te parece a ti eso. Hace poco el Festival FIDOC de Santiago hizo un seminario se llamaba Ecología de las Imágenes. Y ahí precisamente se habla sobre esto, pues, sobre la banalización de las imágenes. Es decir, cómo en el mundo como de las redes sociales uno puede utilizar un celular, en el Instagram, en el Facebook, está lleno de imágenes, que estamos permanentemente consumiendo imágenes. Lo mismo que hablamos de los dispositivos, uno está a un clic de poder generar un video perfecto con el celular, buena calidad, no buen sonido, sí, por suerte, aunque creo que incluso hay algunos, escuché hace poco un cineasta argentino que estaba haciendo un documental con un celular y tenía como un micrófono especial que se pone en el celular, o sea, hasta eso podría ser sencillo. Entonces, ahí se hablaba de eso, pues, sobre el tema de qué sentido tenía seguir produciendo imágenes. En el entendido que como que el mundo de las redes estaba sobresaturándonos de producción de imágenes. Entonces, también ahí, bueno, les cuento esto porque me pareció súper interesante, porque también está el tema de que la imagen, o producir imágenes también implica una experiencia, en el sentido que cuando hacemos imágenes, no es banal, sobre todo en el ámbito de la antropología, tiene que ver con un vínculo, y ese es lo que ocurre también en la etnografía, es una relación. Y esa relación, que puede estar mediada por una imagen, no es banal, ¿no? Constituye tanto una experiencia para quien la hace como para quien es como, entre comillas, depositario de esa imagen. Es una relación, es lo mismo que el vínculo etnográfico, es una relación, un diálogo. Y que esas imágenes que estamos produciendo también se construyen en el marco de ese diálogo. Entonces, y por otro lado, hay sectores de la sociedad que no tienen imagen, a pesar de la sobresaturación, y que no tienen ni siquiera historia, que es un poco lo que pasaba con los obreros, por ejemplo, en el caso de nosotros gobiernos. Lo que pasaba es que no había historia del movimiento obrero. Habían sido masacrados con la dictadura, habían desarticulado todos los sindicatos, y además eran pobres, por lo tanto tampoco se fueron al exilio, ni a París, ni a Francia, ni a ningún lugar. Se habían quedado en Chile como precarios, sin empleo, y la historia había desaparecido. Entonces, claro, uno podría volver la pregunta, o sea, si es banal hacer una historia sobre el mundo obrero, o construir una imagen sobre el mundo obrero. Porque igual la imagen también da presencia, entonces hay una serie de discusiones que yo creo que se pueden dar en ese sentido. O sea... Eso. No sé si los chicos tienen alguna otra pregunta. Constanza, Caro, Lucas, para Andrea. ¿No? No, ya se nos acabaron las preguntas, pero no sé, a mí me gustaría, o sea, que nos dieras como algún consejo, recomendaciones, como para seguir incursionando en esta disciplina de la antropología y lo audiovisual. No sé si tiene algo, unas recomendaciones para decirnos, para seguir ocupando lo audiovisual como una herramienta, porque yo lo encuentro algo súper necesario, que ayuda harto a los estudios de la antropología. Yo creo que hay que ver películas. Y no solo Netflix. No solo Netflix. Yo creo que hay que ponerse a ver cine. Hay que ver cine. Y yo creo que lo principal es como
perderle el miedo a que uno no sepa, que uno no tenga la técnica, que uno no sepa no sé qué, que uno no sepa callar, o sea, hacerla nomás.